Bienvenidos a esta presentación que se va a tratar sobre el servicio al ciudadano y cómo trabajar en conjunto para responder a las preguntas más comunes de la vida diaria del ciudadano. Ahora pasamos a una parte más práctica, es decir, ahora en este próximo módulo vamos a hablar de qué métodos pueden usar ustedes si quieren hacer una cosa similar en Cuba. Y también basado en... Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar en este módulo para ver cómo entonces iniciar oficinas cívicas? Vamos a hablar un poco de qué es lo que se quiere lograr, en qué áreas tienen los ciudadanos dificultades para interactuar con ustedes hoy. Necesitan hacer cosas de forma innecesariamente complicada. ¿Cuáles son el tipo de trámite que se puede juntar y por qué debe juntarse? Y cómo categorizar los diferentes casos también para ver cuáles son las cosas que son adecuadas hacerlas en un centro cívico y cuáles son las cosas que tienen que hacerse por los expertos. Y también vamos a ver un poco cómo medir los resultados. Es importante tener entonces una meta del plan que se hace, qué es lo que se quiere lograr en realidad. Y siempre es importante tener la idea también, preguntarle al ciudadano, cuáles son las reales necesidades que tiene el ciudadano, porque muchas veces lo que nosotros vemos no es lo mismo que se ve cuando uno mira a una municipalidad de afuera. Entonces necesitamos la ayuda de los ciudadanos para ver cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las necesidades que en este momento no se están cumpliendo y cuáles son los trámites en realidad que hacemos de forma demasiado complicada. Pero para empezar siempre tenés que tener una meta dentro de la organización, una idea de qué es lo que querés lograr en realidad. Y esa idea debe ser corta y fácil de describir, porque si uno quiere también interesar a otros del trabajo que se está haciendo o para que la meta sea, se puedan acordar los que trabajan con ustedes de la meta, es importante que sea corta y formulada de una forma sencilla. Si se elige una meta más amplia, es importante dividirla en pequeñas metas, porque a veces si se quiera lograr demasiado de una vez, se termina sin lograr nada, porque no llegás nunca a la meta. Pensá cuáles son las cosas que podés medir para ver si llegaste o no llegaste. Puede ser la cantidad de llamadas, puede ser la cantidad de personas que buscan contacto, puede ser la cantidad de trámites hechos. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden medir. Empieza, es decir, también piense qué es los objetivos y las mediciones, es decir, queremos saber si queremos responder más preguntas del ciudadano en un primer encuentro, qué es lo que queremos hacer exactamente. Lo primero que se debe hacer entonces es examinar al público destinatario, justamente para ver si lo que en realidad ustedes ven como necesidades también son necesidades de los ciudadanos. Y eso lo hacemos simplemente preguntándole al ciudadano. Entonces se pueden reunir grupos de ciudadanos y investigar, por ejemplo, qué tipo de ayuda necesitan, cuáles son los trámites más comunes que hacen en este momento, cuál ha sido la experiencia de ellos otras veces que han pedido ayuda a la municipalidad, y hay temas en los cuales necesitan ayuda y en este momento no las reciben, y cuáles son las exigencias que tiene también la municipalidad sobre el ciudadano, que el ciudadano capaz que las vive como innecesarias. A veces, por ejemplo, hay varias instancias o varias oficinas dentro de la misma organización que les pide el mismo tipo de datos al ciudadano, entonces tiene que llenar, en vez de llenar un formulario, tiene que llenar 5. Entonces, ese tipo también de pregunta es importante, porque muchas veces los ciudadanos ven ese tipo de problema mucho más que nosotros, porque nosotros vemos nada más que lo que nosotros hacemos en la vida diaria o cada día en nuestra oficina, y no vemos exactamente cuál es la totalidad del efecto de la municipalidad sobre el ciudadano. Por eso es tan importante siempre preguntarle al ciudadano.
algunos consejos que les quiero dar basados en muchos trabajos que hemos hecho y también en la experiencia de la trayectoria de las oficinas de Buchirka, es que, bueno, que empiece siempre en pequeña escala, es decir, empezar por probar dentro de un área, dentro de un tema. Puede ser, por ejemplo, elegir, ver cuáles son los asuntos que se pueden juntar dentro del tema cuidado de parques. Y entonces, porque muchas veces si querés hacer todo a la vez, dificulta el proyecto en realidad y a veces no se puede ni cumplir los objetivos del proyecto porque es demasiado grande. Y bueno, y cualquier pequeña mejora también que se haga es un paso siempre en una buena dirección, porque todo esto es un proceso. Buchirka hace 40 años casi que está trabajando con estos temas y todavía tenemos montones de cosas para mejorar. Yo creo que lo importante siempre es tratar de ver cuáles son las necesidades del ciudadano, qué es lo que ve el ciudadano y cómo lo hacemos de forma inteligente para no pedir, es decir, para no usar demasiados recursos, porque muchas veces hacemos un montón de cosas que las hacemos sin saber por qué. Es decir, dentro de la administración pública hay un montón de trámites que se hacen y en realidad ya no hay quien se acuerde de por qué se hace de esta forma. Entonces se puede simplificar. Los empleados que trabajan muchas veces cerca del ciudadano también saben un montón. Hay que aprovechar esa capacidad y esa sabiduría que hay muchas veces entre los empleados. Y a veces si el desarrollo se hace a nivel de jefes, uno se olvida de todo ese conocimiento que es súper importante porque es el conocimiento que nos permite simplificar. Entonces, se pueden examinar algunas cosas diferentes. Muchas veces los empleados saben, por ejemplo, cuáles son las preguntas más frecuentes, quién responde a esas preguntas, es decir, hay algunas funciones que tienen más preguntas que otras. También saben de qué tipo de preguntas capaz que informamos, que le falta información al ciudadano y por eso tiene que llamarnos innecesariamente o contactarnos innecesariamente. Ese tipo de preguntas hay que eliminarlas mediante información. Bueno, hay otras preguntas que podemos responder en conjunto, porque a veces hay muchas personas dentro de la organización que responden más o menos al mismo tipo de preguntas. Y hay algún tipo de función hoy en día al cual la gente se dirige cuando tiene preguntas, necesita apoyo o necesita contactarse con las autoridades, cuáles son las funciones y se puede trabajar con ellas o usarlas de alguna forma. Bueno, esas son cosas, esas y otras que ustedes sabrán mejor que yo, pero son preguntas importantes que se les debe hacer a los empleados y deben estar involucrados en todo este tema del desarrollo, porque ahí hay una cantidad de conocimiento enorme sobre cuáles son las interacciones diarias que se tiene con los ciudadanos. También es importante empezar por solucionar las cosas fáciles. Muchas veces el conocimiento está dentro de la organización, cuáles son las interacciones con los ciudadanos que no están funcionando bien, cuáles son los procesos muy complicados para hacer un trámite, por ejemplo. Y entonces, si hay una solución simple, muchas veces ya hay una idea pensada dentro de la organización también. Y entonces es importante empezar por los problemas que se pueden solucionar fácil, porque eso da también impulso a seguir trabajando. Entonces, por eso mi consejo es ver, bueno, qué es lo que hay, cuáles son las cosas que se pueden reunir y juntar, y cuáles son en realidad los procesos en donde vemos una posibilidad bastante sencilla de cambiar la forma de trabajar y de esa forma darle una respuesta más inmediata al ciudadano y también poder hacerlo con menos recursos de parte de la municipalidad. Y entonces, de esa forma, eligiendo los casos fáciles para empezar en realidad, también vas creando esa costumbre y esas ganas de ir cambiando, porque al ver que funciona en un lado, eso como que va inspirando a otros cambios. Y bueno, entonces eso es lo que les quería decir, que es importante empezar con lo fácil. Y que también requiere que uno no se dé por vencido, tenés que seguir y seguir y seguir y seguir.
porque siempre al querer cambiar algo, siempre vas a encontrar también resistencia, porque es así, porque claro, si uno tiene la costumbre de trabajar de una forma hace mucho tiempo, las formas nuevas te pueden asustar, también puedes tener miedo de que pase algo con tu papel dentro de tu trabajo, las cosas que tú haces en la vida diaria, capaz que tenés que cambiar la forma de trabajar, y cambiar la forma de trabajar también da trabajo porque estás acostumbrado y porque ya lo haces de memoria. Entonces todas esas cosas hacen que al principio pueda haber un poco de resistencia, pero cuando la gente va viendo que da resultado, también da otras ganas, surgen más ideas, surgen más problemas y se puede seguir trabajando. Una forma de enterarse de las necesidades del ciudadano es usando un método que se llama diseño de servicios. Y nosotros lo usamos para en realidad ver cuáles son las necesidades que tenemos entre los ciudadanos, pero también para hacer ideas de cómo solucionarlo. Y acá tienen un grupo de nuestro centro cívico trabajando con una de nuestras expertas en diseño de servicio. El diseño de servicio en realidad es un método que se concentra mucho en el usuario final. Yo sé que hay otros módulos que van a tratar este método. Yo les doy acá una visión de cómo trabajamos nosotros en Buchirka usándolo, que a veces no lo usamos en su totalidad, usamos partes que a nosotros nos sirve mucho para este tipo de desarrollo de los procesos con el ciudadano. Y bueno, entonces el método en realidad quiere decir examinar los diferentes componentes de un servicio para mejorar la experiencia que tiene el cliente al usarlo. Y se empieza por investigar cuáles son las necesidades del ciudadano para ver cuáles son los problemas a solucionar. Después se definen los problemas a solucionar, se generan ideas de cómo solucionarlas, se elige qué idea probar, se hace un prototipo de la nueva forma de trabajar, también puede ser un prototipo físico por ejemplo, de un servicio electrónico o lo que venga. Pero muchas veces cuando nosotros trabajamos es una idea de cómo cambiarle la forma de trabajar. Y después probás la nueva forma y de ahí analizás y podés cambiarlo de vuelta. Entonces, muchas veces querés probar la nueva forma de trabajar o el prototipo de un producto, probarlo junto con el que lo va a usar, es decir, con el ciudadano o con el cliente, o depende de la situación, ¿no? Pero con el usuario final. Bueno, y la forma de trabajar en realidad tiene dos partes importantes, una que se trata de entender la situación y la otra después de crear la solución. Entonces, en la parte de entender qué es cuál es el problema en realidad, se pueden hacer observaciones, se pueden hacer entrevistas, se pueden leer material que ya existe en la comuna. Muchas veces hay encuestas que se han hecho, es decir, también se pueden usar los conocimientos que existen dentro del grupo de empleados. Muchas veces se puede recolectar ejemplos de la vida diaria. Después se describen los temas, se identifica a ver cuáles son los problemas, cuáles son los temas importantes, analizar todos esos datos que se han conseguido, y eso lleva a un grupo en realidad de entendimiento, que entendés el problema mejor y que te haces la idea de qué es lo que se tiene que conseguir. Después pasás al proceso que es crear, en donde se generan ideas de cómo solucionar el problema, que se generan juntos en un grupo de trabajo. Muchas veces es importante que el grupo tenga personas que trabajen en diferentes áreas del proceso, que tengan mucho conocimiento de qué es lo que estamos tratando de solucionar, y muchas veces, por lo menos en la municipalidad de nosotros, hay personas que trabajan en diferentes lugares con el mismo proceso, en realidad, tratando de solucionar el mismo problema. Entonces es importante juntar a esa gente que esté junta en un cuarto y que hagan ideas juntos para justamente sacar
esas divisiones que hay entre las diferentes oficinas o responsables dentro de la municipalidad. Y bueno, entonces después cuando se genera una idea en común, se puede probar de diferentes formas, ¿no? Con los ciudadanos o con el que va a usar el producto, o la forma de trabajar. Entonces se puede hacer prototipos de papel, cosas físicas con un celular, se puede jugar si se trata de cambiar la forma de trabajar, se puede hacer juego de roles. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer para probar la idea. Y si no, no la probás, sino que simplemente la probás en vivo ya con el ciudadano, y después cuando te das cuenta que hay cosas que hay que cambiarlas, entonces las vas cambiando, porque siempre el desarrollo es constante, no es un desarrollo que no se hace una vez y después queda pronto, sino que la idea también es tener todo el tiempo ese ojo crítico y ver, bueno, entonces esto cómo nos está funcionando, qué podemos simplificar esta vez, qué podemos sacar, cuáles son las necesidades del ciudadano. En realidad se convierte en una forma de pensar que después lo puedes usar más fácilmente.